desarrollaremos problemas sobre este tema de la segunda ley de la termodinámica, específicamente con la entropía. Primer problema. Un mol de gas ideal realiza una expansión isotérmica de 20 megapascal a 1 megapascal. La temperatura es de 398,15 Kelvin. Calcular el cambio de entropía para el gas, los alrededores y el total. Este cálculo se desarrollará teniendo en cuenta el caso de que sea el proceso reversible o también en el caso de que el proceso sea irreversible y exista una presión externa igual a la presión final del gas. ¿Cuál es la presión final del gas? 1 megapascal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Entonces, tenemos presión 1, 20 megapascal, presión 2, 1 megapascal y la temperatura que es constante igual a 398,15 Kelvin. Nos mencionan que se trata de un proceso de expansión isotérmica. Vamos a calcular la entropía para el gas, los alrededores y el total. Recordemos que la entropía total es igual a la entropía del sistema, o sea, del gas, y la entropía de los alrededores. En un proceso reversible, recordemos también que el delta de S es 0. Por lo tanto, el delta de S, o sea, la variación de entropía del gas, va a ser igual a la variación de entropía de los alrededores. Pero uno de ellos va a tener un signo contrario al primero. Si se trata de una expansión, en una expansión va a aumentar el desorden. Por lo tanto, el gas va a tener una entropía positiva y los alrededores tendrán la entropía negativa. De tal manera que si sumamos estos dos términos, la suma, la entropía total, nos va a dar 0. Ahora, ¿cuál es la fórmula para encontrar la variación de entropía de un sistema? Esta es igual al calor entre temperatura. Si ya nos dijeron que el proceso es isotérmico, recordemos que en un proceso isotérmico delta de U es 0. Por lo tanto, el calor es igual a menos trabajo. Entonces, esta parte es la que yo puedo reemplazar acá. Y la fórmula ahora quedaría, variación de entropía es igual a menos trabajo entre temperatura. ¿Cómo calculamos el trabajo? El trabajo es menos presión por variación de volumen entre temperatura. Esto se convierte en un signo positivo, pero recordemos que aquí nos están dando dos presiones, no se trata de una presión constante. Por lo tanto, este delta de S se convertirá ahora en más, y la presión es número de moles por R por T entre volumen. Luego tenemos variación de volumen y aquí tenemos la temperatura. Veamos cómo se eliminan las temperaturas y ahora esta fórmula queda expresada como N, R y aquí vamos a integrar dB entre B. Esta variación ahora es una integral desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces la variación de entropía para el gas va a ser igual al número de moles por R logaritmo natural de B2 entre B1. O también NR logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. Ya hemos visto que los volúmenes, ¿no?, están inversamente proporcionales a las presiones. Entonces, ahora vamos a reemplazar esto por aquí. Y tenemos la variación de entropía del gas será igual al número de moles, nos dice el problema que es 1, un mol. R, cuando trabajamos en moles, es igual a 8,314 Joule sobre mol grado Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural de la presión 1, que es 20 megapascal, entre la presión 2, que es 1 megapascal.
Esto nos da como resultado que la entropía para el gas es igual a 24,9 Joule sobre grado Kelvin. Aquí se han eliminado los moles. Entonces, la entropía o variación de la entropía para los alrededores, considerando un sistema reversible, es menos 24,9 Joule sobre grado Kelvin. Mientras el sistema se desordena, el entorno o los alrededores se ordenan. Ahora, bueno, esta es la respuesta a la parte A, ¿no? La primera parte. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso es irreversible? Cuando el proceso es irreversible, delta de S para el gas, o sea, para el sistema va a seguir siendo el mismo, 24,9 joules sobre grado Kelvin. Lo que va a variar es el delta de S de los alrededores. Eso es lo que vamos a calcular. Delta de S de los alrededores. Pero ¿qué nos dice el problema? Nos indica que es un proceso irreversible debido a que hay una presión externa, o sea, la presión en los alrededores, igual a la presión final del gas. Entonces, recordemos que el delta de S es calor entre temperatura. O también, como acabamos de ver en este mismo problema, ¿no?, el calor se transforma en trabajo debido a que el proceso es isotérmico. En este caso, el trabajo es menos presión por variación de volumen y la temperatura, que es constante. Esa temperatura sí la tenemos, nos la da el problema. La presión es esta presión externa que también nos da el problema y es la presión final del gas, o sea, 1 megapascal. Entonces, ahora lo que debemos hacer es encontrar la variación de volumen. Vamos a buscar cuánto es volumen 1 y cuánto es el volumen 2. Esto lo haremos utilizando la ecuación general de los gases ideales. Entonces, volumen 1 será igual a número de moles por R por T entre la presión 1. Y el volumen 2 será N R por T entre la presión 2. Entonces, tenemos número de moles es igual a 1 mol, R 8,3144 Joule sobre mol por grado Kelvin, la temperatura 398,15 Kelvin y la presión 1, que es 20 megapascal. Vamos a reemplazar aquí unidades que podamos simplificar. 1 megapascal sabemos que es 1000 kilopascales. Y también vamos a reemplazar joules por kilojoules. 1 kilojoule sabemos que son 1000 joules. Y además 1 kilojoule es lo mismo a decir 1 kilopascal por metro cúbico. De esta manera tendremos que el volumen 1 es igual a 1,655 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Recordemos esta fórmula. P1, B1 es igual a P2, B2. Si yo necesito calcular el volumen 2, entonces diré que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 2. La presión 1 es 20 megapascal. El volumen 1 ya lo calculamos, 1,655 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y la presión 2 es 1 megapascal. Por lo tanto, el volumen 2 es igual a 3,31 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, esos dos valores que acabamos de calcular, ¿no?, de volumen 1 y volumen 2, lo vamos a reemplazar en la fórmula para la variación de entropía de los alrededores. Variación de entropía de los alrededores será igual a menos la presión externa, que es 1 megapascal,
por la variación de volumen, volumen 2, 3,31 por 10 a la menos 3, y el volumen 1, 1,655 por 10 a la menos 4. Estos volúmenes están en metros cúbicos, y la temperatura, que es 398,15 Kelvin. El delta DS de los alrededores, entonces, dado es menos 7,96 por 10 a la menos 6 megapascal por metro cúbico, o sea, megajoules, ¿no? Megajoules sobre grado Kelvin. Para pasarlo a joules, entonces diremos que delta DS de los alrededores es igual a menos 7,96 joules sobre grado Kelvin. Le quitamos los megas con el 10 a la menos 6. Entonces, ahora, para calcular el delta DS, o sea, la variación de entropía total, es igual al delta DS del sistema, o sea, del gas, más el delta DS de los alrededores. Eso quiere decir que es igual a 24,9 joules sobre grado Kelvin, que es la entropía del sistema, variación de entropía del sistema, más la variación de entropía de los alrededores, que tenía signo negativo. Esto nos da una variación de entropía total igual a 16,94 joules sobre grado Kelvin. Entonces observemos que en un proceso reversible la variación de entropía total es 0. En los procesos que son irreversibles, la variación de entropía total sí es mayor que 0. En este caso nos dio un resultado 16,94 joules sobre grado Kelvin. En este problema, segundo problema, nos dice que un mol de gas monoatómico se calienta reversiblemente. Ojo, cuando nos dice reversible, el delta DS total va a ser igual a 0. Es decir, delta DS del sistema será igual a delta DS de los alrededores. Se calienta reversiblemente desde 298,15 hasta 398,15 Kelvin. Calcular el cambio de entropía del sistema, de los alrededores y el total. Entonces, lo que vamos a hacer es a volumen constante y a presión constante. Delta DS, ¿no?, para el sistema, cuando es a volumen constante, será el calor a volumen constante entre la temperatura. Y cuando es a presión constante, delta DS será el calor a presión constante entre la temperatura. Pero aquí tenemos un dato, ¿no?, que calor a volumen constante va a ser número de moles por el calor específico a volumen constante y delta T entre T. ¿Esto a qué es igual? N y calor específico podemos considerarlos constantes, y aquí nos está dando los valores, y aquí integraremos de T entre T desde temperatura 1 hasta una temperatura 2, lo que nos dará como resultado la variación de entropía a volumen constante será N, calor específico a volumen constante, logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Y del mismo modo, cuando hablamos de presión constante, será número de moles por calor específico a presión constante, y haremos la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de la variación de temperatura. Esto nos dará N, calor específico a presión constante, logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Entonces, esto lo van a terminar ustedes teniendo en cuenta que el número de moles es 1, el Cp o el Cb es 5 medios de R. Ya saben que R es 8,3144 Joule sobre mol grado Kelvin. Y las temperaturas también nos está facilitando el problema. Siguiente problema. Un recipiente rígido contiene inicialmente 5 kilogramos de refrigerante 134A a 20 grados Celsius y 140 kilopascal.
La sustancia se enfría mientras es agitada hasta que la presión disminuye a 100 kilopascal. Determina el cambio de entropía del refrigerante durante este proceso. Si se trata de un cambio de entropía, entonces estamos hablando de un proceso que es irreversible. Entonces vamos a tener aquí un dato de entropía 1 y entropía 2. Lo que nosotros debemos calcular es la variación de entropía, o sea, entropía 2 menos entropía 1, que no nos va a dar 0. Solamente nos daría 0 si el proceso es reversible. Ahora, el problema nos menciona que se trata de un recipiente rígido, es decir, el volumen inicial va a ser igual al volumen final, o sea, el volumen es constante. Vamos a anotar aquí los datos. Masa de refrigerante, 5 kilogramos. Y tenemos, en el estado inicial, tenemos la temperatura 1, 20 grados Celsius, y la presión 1, 140 kilopascal. Con estos dos datos nosotros recurrimos a la tabla y vamos a encontrar cuánto es la entropía en el punto 1. Y de paso vamos a anotar también el volumen específico 1. ¿Por qué vamos a encontrar el volumen 1? Porque ya sabemos que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Observamos en esta tabla la presión de 140 kilopascal, o sea 0,14 megapascal, y la temperatura de 20 grados Celsius. Para este dato, nuestra entropía es 1,0624 kilojoule sobre grado Kelvin por kilogramo, y el volumen 1, o sea, el volumen del gas es 0,16544 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, recordemos que este volumen 1 es el mismo volumen final. Ahora, en el punto 2, o sea, en el estado final, ¿qué datos tenemos? La presión 2, que es 100 kilopascal, y el volumen 2, que es igual al volumen 1, o sea, es 0,16544 metros cúbicos por kilogramo. Entonces vamos a recurrir a la tabla de 100 kilopascal y vamos a ver si en 100 kilopascal tendremos ese volumen. Fíjense entonces, a 100 kilopascal tenemos volumen del líquido muy bajito y volumen del gas 0,19254. Si nuestro volumen es 0,16544, quiere decir que se trata de una mezcla líquido-gas. Por lo tanto, nosotros vamos ahora a calcular cuánto sería la calidad primero para poder encontrar la entropía. Entonces, recordemos que la calidad es igual, en función del volumen del gas, volumen de la mezcla le vamos a llamar, volumen de la mezcla menos el volumen de líquido entre el volumen del gas menos el volumen del líquido. ¿Por qué? Porque tenemos el volumen de esta mezcla. El volumen de la mezcla es 0,16544, todo en metros cúbicos por kilogramo. El volumen del líquido para 100 kilopascal es 0,0007259. El volumen del gas es 0,19254. Y el volumen del líquido, nuevamente repetimos acá, 0,0007259. Calculamos entonces cuánto es la calidad. Tenemos como resultado la calidad igual 0,8587. O sea, 85,87% se encuentra en estado gaseoso. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la entropía, sabiendo que hay una calidad de 0,8587. Diremos entonces la entropía de esta mezcla es igual a la entropía del gas por la calidad más la entropía del líquido por 1 menos la calidad.
La entropía del gas es 0,95183, la calidad 0,8587, más la entropía del líquido 0,07188 por 1 menos la calidad. Con esto tendremos entonces el resultado de la entropía final, que es la entropía de la mezcla, igual a la entropía 2 igual a 0,8275 kilojoule sobre grado Kelvin y por kilogramo, ¿no? Kilogramo grado Kelvin. Vemos entonces que la entropía 1 es diferente a la entropía 2. Entonces, vamos a calcular la variación de entropía. La variación de entropía es entropía final menos entropía inicial, es decir, 0,8275 menos 1,0624. La variación de entropía es menos 0,2349 kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin. Como el problema nos da la masa, que es 5 kilogramos, multiplicaremos y tenemos ahora la variación de entropía es menos 1,17 kilojoule por kilogramo. Ahora se preguntarán, ¿y por qué me dio negativo? Si a mí me dijeron que los procesos con delta de S o variación de entropía negativa son imposibles. Pues no. Para que sea imposible, el delta de S total, o sea, el del proceso, el del sistema, más el de los alrededores, ese es el que debe ser cero o positivo. El delta de S del sistema va a ser positivo o negativo dependiendo si se ordena o se desordena. Observemos aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí nos habla de que la sustancia se está enfriando. Entonces, si se está enfriando, se está ordenando. Como el desorden, entonces disminuye, miren, al ordenarse, disminuye el desorden. Entonces, al disminuir el desorden, entonces tenemos una variación de entropía negativa.